¿Se entiende? A ver, parto nuevamente la idea. Imagínate que todos nosotros somos miembros de la Corte Suprema y decidimos, ¿sabes qué? Nos parece que el tema del proceso inmediato no va funcionando. ¿Qué les parece si hacemos, nos reunimos todos y establecemos pautas para que todo el mundo la rija? Es un acuerdo plenario. No estoy hablando necesariamente de un caso como tal. Estoy en abstracto. Que puedo traer casos como ejemplo, sí, pero es un tema en abstracto. La casación parte de un caso con el cual puedo utilizar ese caso para dar el mismo mensaje. ¿Se entendió? Curiosamente la casación está regulada en la Constitución, pero el otro no. Y podría ser que tú tengas un acuerdo plenario muy diferente a una casación. ¿Cuál aplicas? No, deberías de aplicar la casación. Es igual. Pero en la realidad es así. Es que ahí viene el detalle, ¿no? Si nos basara con la realidad, pues no tendría sentido estudiar. Porque nuevamente, no se trata de un tema en el cual, sobre pretexto que vas a combatir la delincuencia, vas a lograr reducir derechos fundamentales y vas a lograr, entre comillas, cierta eficiencia. Para que se den cuenta más o menos cómo tenemos problemas, pueden fijarse en la Constitución, el artículo 224F, por favor. 224F. Siéntanse libres, por favor, para levantar la mano y preguntar lo que quieran. ¿Todos han comprado el código o se los han dado? Bonus del curso. Ah, me parece muy bien. Es que primera vez que en un curso y todos tienen códigos. Por lo general en Perú, tú vas a un curso de procesal y no llevas código, no llevas nada. Hoy en día en la universidad que los chicos están con la laptop y yo agarro el a ver su raya. Cuidado que tengan su Huawei, su código penal, después no van a tener. A ver, ¿qué dice el 224? La primera pregunta que le quiero hacer y que todo penalista debe saber es: ¿cuánto es el tiempo que una persona puede ser detenida en flagrancia? ¿Cuánto? 48 horas. 48 horas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuánto es el plazo de tiempo para que te puedan detener en flagrancia delictiva? Sí, claro. Ya, ahora ya. Yo te pregunto, imagínate, yo soy médico veterinario, te digo, disculpa, la policía me quiere detener por un hecho cometido hace 25 horas. ¿Me puede detener o no? No, 24 horas. Es una detención preliminar. Entonces, mira, a ver, siempre pregunto esto porque no hay unanimidad cuando debería haberla. Más adelante seguro que lo van a ver esto con mayor detalle. ¿Qué cosa es la flagrancia delictiva? Ese es un supuesto. Flagrancia en sentido estricto es cuando te agarran con las manos. Ya. Ahí estás. Pero si inmediatamente después que has cometido te retiras y te persiguen, eso es cuasi flagrancia. Y si te encuentran con los bienes que has sustraído, presunción de flagrancia. ¿Estamos? ¿Y dónde está desarrollado eso? ¡No! Una cosa, mi amigo, date cuenta un detalle. Miren, les he dicho, por eso se den cuenta. Es sumamente importante el principio de legalidad. ¿Puedo restringir mi libertad si no hay ley? Hello. ¿Todos hemos estudiado, estamos estudiando derecho o no? Mira, esto es lo mínimo que tienes que saber. Porque mira, en la ignorancia, lo peor que te puede pasar es ser profesional y ser ignorante. Porque van a detener a un cliente tuyo, o lo peor, a un familiar tuyo, y tú no vas a saber qué hacer.
Porque, ojo, te van a decir, no, así es. Como a mí alguna vez me lo han dicho, ¿ah? Doctor, eso es en la teoría. En la práctica nosotros aplicamos otros plazos. ¿Así? ¿Y qué puede hacer frente a eso? ¿Ir a llorar? Puede presentar un habeas corpus, en fin. Pero nuevamente vamos al detalle. ¿Dónde está regulado eso? Vamos al 224F. Siempre vamos al marco. La Constitución es fundamental. Si no sabes la Constitución está frito, ¿ah? ¿Qué dice? Puede ser detenido, A ver, ¿qué más? si no por mandamiento escrito y motivado de juez, Ya. por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Una pregunta. ¿Su nombre es? Por Jorge. Ahí dice flagrante delito. No dice flagrancia delictiva. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer es, hemos hablado de la flagrancia en sentido estricto, la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia. 3 supuestos. Lo que acaba de leer, ¿encaja en esos 3 supuestos o encaja en el primero nomás? ¿Ah? Solo en el primero. Entonces, ¿cómo me quiere meter de contrabando eso? Porque, ojo, si la Constitución no lo regula, olvídate, cualquier otra norma lo puede regular. No hay que ser ingenuos también. ¿Cuántos casos crees que tienen con las manos en la masa? Porque algo que quiero pedirte también es, la flagrancia se discute. ¿Se puede discutir la flagrancia o no? Pero claro, llegas a tu casa, tu pareja está con otro o otra, ¿y crees que te va a decir, me apayaste? ¿Qué te va a decir? No es lo que piensas, o sea, desde ahí está discutiendo la flagrancia. Sin ser abogado, ya te va discutiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué acredita la flagrancia? Les cuento una vez un caso. Un colega va por la playa, se voltea el carro y eran los 4. Viene la policía, los baja a todos y pregunta, ¿y quién manejaba? Y uno dice, yo. Se lo lleva, le hacen dosaje etílico, todo lo demás. Era un tema en el cual yo te quiero preguntar. Y lo procesaron a él por conducción de estado de ebriedad. Yo lo llevé al policía y ¿qué crees que le pregunté? Claro, ¿y qué crees que me dijo? No sabe, porque cuando él llegó ya estaban fuera del auto. Si él conducía. Si tenía la seguridad que él conducía. ¿Y qué crees que me dijo? Que no. Y la segunda pregunta es si le hizo dosaje etílico al resto. Y la respuesta fue, entonces ¿qué hay ahí? Es que un mal trabajo de investigación. Y en esa situación yo no soy el fiscal para hacer su trabajo. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahí lo que está discutiendo era la flagrancia, porque no había flagrancia. Porque es más, no veían por qué motivo o razón se perdió el dosaje etílico. Entonces la prueba de la fiscalía era que el oficial o el policía podía atestiguar que estaba en estado etílico. Y el policía decía que en efecto, porque él lo veía aliento a alcohol. Eso lo van a ver, es típico, ¿no? Entonces la pregunta que tú le dejas a un policía que te dice eso, ¿qué cosa es? ¿Cuánto de alcohol tenía en la sangre? Claro, ¿y qué te va a decir? Que no sabe por qué. No sabe. Lo otro que podrías preguntarle es si su nariz tiene un alcoholímetro. Claro, Porque es cualquier tipo de consumo de alcohol o es cuando superas un límite. claro. Ya pues, te va a poder decir, él te podrá decir que tenías aliento alcohólico, pero no te va a poder decir que superas los 0.5. Nuevamente, eso es un tema de rigurosidad. Para que te des cuenta que a veces técnicamente no se hacen las cosas bien. Un señor una vez iba por una avenida y lo para la policía y le dice que abra la maletera. Abre y había una caja de whisky etiqueta negra. 27 de julio. Entonces la policía lo mira y le dice, ¿la factura?
No, es que esto yo lo tengo para... No, este whisky es falsificado. Vamos, queda detenido. ¿Se lo llevan detenido? Después le dicen, mira, vamos a seguir la investigación y te puedes ir a tu casa. Lo procesan por adulteración de whisky. La pericia dice que, en efecto, es un whisky falsificado. Se traen a los químicos y la pregunta que le hago al químico es, ¿cómo pudieron llegar al resultado? Y me dijo que ellos lo que habían hecho era un tema de cata y que habían determinado que no coincidía con la original. Entonces le pregunté, ¿y las 12 botellas de whisky dónde están? Porque me interesaba hacer también un análisis. Y me dijo que se agotó todo en la cata. No te estoy mintiendo, ahí está mi madre, que en paz descanse. Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? El examen pericial que decía, olor diferente al original, sabor diferente al original, densidad diferente al original. Mira, eso, tú sabes que en el mundo hay pocos expertos en decantar whisky. O sea, tú tienes que tener un paladar de tal forma, igual que la cerveza, para que alguien te pueda decir, esto sí es o no es. Porque, por ejemplo, el whisky es un blended, o sea, es una mezcla de whiskies. Es como, a ver, ustedes saben mejor que yo, ¿todas las cachinas saben igual? No, porque son diferentes tipos de uva, diferentes tipos de procesos. Exactamente sucede algo así con el whisky. Diferente pie. También. ¿Cómo puedes entender o hacer un análisis correcto? Es a través de un equipo que se llama cromatógrafo de gases, que no se había hecho. ¿Se entiende? Pericia científica. Pero claro, es que tú no puedes decir, por el olor y por el sabor, esto no es whisky. Eso no es objetivo. Eso es refutable, pues. Totalmente. Pero volvamos al 224F. Que ahí, ojo, lo que te decía, mira, no me has respondido todavía porque ahí hablamos no en flagrancia en sentido estricto. Perdón, hablamos en flagrancia en sentido estricto, pero no la demás. Bueno, la nomás dice, no dice... Dice flagrante delito. Claro, la Constitución dice eso. Ya, ¿y por qué permiten los jueces que se detengan? Todos ustedes, te pongo que sea juez, y yo detienen a mi cliente y presento un habeas corpus a tu despacho y te digo, señor juez, la Constitución no habla de presunción de flagrancia, habla de flagrante delito. Libere a mi cliente. Si mal no recuerdo, este esquema de flagrancia fue desarrollado por una asociación de aplicabilidad para todos los jueces. En realidad, fíjate, puedes leer el artículo 259 del Código Procesal Penal, 259. Detención policial. Detención policial. A ver, fuerte y claro, Jesús, que se escucha esta palpa. La Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. Existe flagrancia cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas producido el hecho. A ver, si yo agarro, el día lunes venimos y nos falta los parlantes de la corte y revisamos las cámaras y vemos que el día de hoy tú con 2 amigos más se lo están llevando, ¿te podemos detener o no? Déjenlo que él piense. ¿Hasta el día lunes? Sí, claro. No. Sí, no. Sí. ¿Por qué? 24 horas. Recién vemos el video el lunes 8 de la mañana, aunque acá lleguen a las 7, creo, ¿no? Para trabajar. Ya. Prenden el play y ven ahí, mira, sí, estos fueron los que se llevaron. Policía, mire, hagamos un acta, tenemos 24 horas para detener.
¿Te podemos detener o no? ¿Sí? No. No, pues son 24. ¿No? Son 24 horas desde que cometes el hecho. Tiene que quedarles clarito eso. Yo lo digo y siempre toco este tema porque me sorprende que no tengamos en claro eso. Eso no hay que ser abogado, eso hay que saberlo por cultura general. Lo primero, si te viene a detener un policía es, ¿y por qué me quiere detener? Porque usted ha cometido un delito. ¿Cuándo? Porque cuando pasan 24 horas y la cometió el delito, ¿qué es lo que va a suceder? Te van a notificar. Tiene que pedirle al juez la autorización. ¿El fiscal me puede detener? No. Tampoco me puede detener. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si tocan tu puerta y dicen, por favor, abra? Queremos entrar a inspeccionar su casa. Mire, señorita, si usted no me deja entrar, después la voy a denunciar porque usted está entorpeciendo la investigación. Así es. El ejercicio regular de un derecho no trae a colación una afectación. Lo digo esto porque una vez un joven manejaba un vehículo, atropelló y lamentablemente mató a una señora. Entonces, el joven tenía 20 años, estaba trabajando y llamó a la empresa llamó a los abogados y era lejos, es como decirte acá Nazca. Entonces le dijeron, por favor, espéranos que estamos yendo. El fiscal le dijo, mira hijo, si no hablas ahorita, ya fuiste, ¿sabes? Pero mi abogado me ha dicho que no hable hasta que él llegue. Mira, yo estoy acá, defensor de la legalidad, estoy para cuidarte, tus intereses, venga para acá. Mi abogado dice que no. A ver, pidió prisión preventiva y uno de los fundamentos de él era que no había querido declarar. Felizmente la jueza le dijo, el ejercicio regular de derecho no puede afectarlo a él. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, 24 horas nomás para que te puedan detener. Una cosa es la aprehensión dentro de 24 horas. Por eso, si tú eres víctima de un delito, inmediatamente denuncia. Porque tienes hasta 24 horas para poder detener al posible agresor. Y ahí viene la otra pregunta. El 224F habla del 260. A ver, fíjate qué dice el 260. Arresto ciudadano. Ajá, la Constitución habla del arresto ciudadano. ¿Habla o no habla? La Constitución habla de dos supuestos, mandato judicial o... Y cuando está en flagrancia, ¿qué puede tener? Ya, ¿un civil puede tener? ¿El serenado puede tener? ¿Entonces qué haces? ¿Nunca se ha cuestionado eso? Porque el serenazgo en la práctica te detiene o no. No, no detiene. No detiene. ¿Ah? ¿Y qué es eso? O sea, si te llevan... Ya, pues. Pero como ciudadano puedes tener a alguien o no. Ahí, lo primero que quiero que piensen y les voy a dar 2 minutos. ¿Es constitucional o no es constitucional el arresto ciudadano y la demás clase de flagrancia? Porque si no lo es, no puedes aplicarlo. A ver, revisen el 224F, si por ahí hay algo. ¿Hay algo que abra la puerta al arresto ciudadano o no? Fíjense, si tú tienes una norma que va en contra de la Constitución, es inconstitucional, por tanto no se puede aplicar. Miren, yo considero de que el arresto ciudadano
Y salvo los casos de flagrancia delictiva en sentido estricto, no están regulados en la Constitución. Por eso son inconstitucionales. Sin embargo, el profesor César Landa, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, dice que sí son constitucionales. ¿Eh? Y él da un respaldo constitucional para eso. Pueden leer el 224B. B, sí, B de bueno. El 224B. A ver, fuerte Jesús, ¿qué dice? No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. No se permiten restricciones a la libertad personal, salvo Los casos previstos por la ley. los casos previstos por la ley. Pero el segundo párrafo, ¿qué dice? Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos por derechos humanos. Ya. Según el profesor Landa, él dice que este 224B abre la puerta para el desarrollo del 259 y el 260. Yo, con todo el cariño que le tengo y la admiración, discrepo. Porque si eso fuera así, entonces ¿para qué existe el 224F? ¿Se dan cuenta o no? Si es que todo es por ley, elimina el 224F, pues ¿para qué se entiende? Cuando por el contrario, el 224F habla de la restricción de la libertad personal dentro de la comisión de un delito. Lo otro hablará para otras cosas, por eso que te dice, oye, la esclavitud está proscrita. Sin embargo, se lo dejo ahí porque haría mal en decirles solamente una posición. La posición en contra es esa. Y yo, siempre en posición minoritaria, considero que eso no está. Se debió haber modificado la Constitución y en efecto se modificó. Y se modificó mal. ¿Para qué se modificó? ¿Y eso está pensado a favor del imputado? No, está pensado en facilitar la labor de investigación de la policía o de la fiscalía. O sea, tengo 24 horas para detenerte y tengo 48 horas para qué dice la Constitución. Ya, y eso es ignorancia supina también, ¿no? ¿Por qué? Así es. Porque date cuenta, tu legislador constitucional, ¿en qué proceso está pensando? Así es. Él todavía cree que hay un juez instructor. Por eso que de manera ignorante te pone y te dice, detenido tiene que ser puesto a disposición del juzgado. O sea, así va. Y eso se lo ha trasladado a la fiscalía y de ahí el problema es que se le llevaron a poner la policía o el fiscal. Es un peloteo. Y es que en puridad, en esta etapa, quien determina es el fiscal. Y con el nuevo código te tendrá que volverse a modificar eso. Pero con las leyes de flagrancia, la policía, cuando hay arresto ciudadano, por ejemplo, en el caso de detención de flagrancia, tiene que poner inmediatamente el conocimiento del juez. O sea, ya, digamos que acomodando un poco la secuencia, ¿no? Si ya lo tiene el fiscal con conocimiento y está investigando en la policía, los dos tienen que ponerlo en la policía. No necesariamente. ¿Por qué? Para el procedimiento de flagrancia. No, y te voy a explicar por qué. Y ahorita hablamos un poco sobre eso. Porque ahí vas a darte cuenta que el proceso inmediato sí tiene un tufazo de inconstitucionalidad. Y lo vamos a analizar en un rato más. Pero lo que quiero que tengamos la idea clara es, hay un plazo para detener y hay otro plazo para poner a disposición del juez. En realidad hay un grave error, porque debería de ser a disposición del fiscal. Porque esto implica que el fiscal resuelva la situación de la persona en 48 horas como máximo. Y la pregunta es, ¿esas 48 horas están incluidas las 24 de la detención o son adicionales? ¿Son? O sea, 3 días puedes tener detenida a una persona. Y ahí viene el detalle, que es una práctica usual. ¿No es una interpretación a favor del juez? No, doctor. La parte yo lo todo, ya hemos leído. No son 3 días. También es otra que no está muy clara, ¿eh? Solo son Y mira, te voy a contar otra. Imagínate que lo detienen a Pepito el jueves. Lo ponen a disposición al juez del día, perdón, del fiscal, y el fiscal formó la investigación preparatoria el día de hoy y pide prisión preventiva. ¿Tiene que? Esperar hasta el lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días. No. Sí, pero En la práctica hacen eso.
Es más, te cuento otra. Van el lunes y el abogado dice, la verdad es que no he podido revisarlo. ¿Me puede dar una chiquita para el martes? Vaya hijo. ¿Y qué pasa con el imputado? ¿Y dónde está la justificación constitucional? Por eso en tu país se hace lo que se da la gana. Claro. En nuestro país. ¿Se entiende? Eso es arbitrario. Porque lo que la Constitución modificada quiere es que se resuelva la situación de él como en antaño era. En antaño te presentaban ante el juez y el juez agarraba y decía, era así, mira, para que te des cuenta... provisional, 10 días. Sí, pero lo que el juez hacía en su momento, el antiguo modelo era, te pasaban a ti detenido, para empezar el juez no quería hablar con ningún abogado porque decía que él resolvía. Y había varias interpretaciones. Había, permíteme tu teléfono, el juez agarraba con un lápiz y ponía en el lomo. Comparecencia con restricciones. Se lo daba al secretario. O decía detención, hazte la resolución. O a veces hacía una cosa peor todavía. Primero quiero escucharlo para después resolver. La ley decía que primero abre y después toma la declaración. Entonces el juez agarraba, te escuchaba y te decía, no, te quedas detenido. Vamos a retrotraer el tiempo, hablo un auto con detención. Y mientras tanto, no podías hablar con el juez y el juez resolvía solo. Entonces, era un tema medio clandestino, ¿no? Porque además, no sé a quién se le ocurrió la brillante idea, espero que acá no exista eso, de turno permanente. Porque creen que un juez está despierto 24 horas. Ya, a ver, sacame un juez que esté despierto 24 horas. Mejor dicho, que esté lúcido 24 horas. O sea, eso es imposible. Y eso, créemelo, que atenta contra el derecho de defensa. Si es tan simple como en otros países, yo te detengo y antes de las 24 horas te pongo a disposición del juez. En Chile, por ejemplo, hay 2 turnos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ningún juez amanece, o sea, simplemente a las 9 de la mañana entran los que fueron detenidos hasta esa hora y de ahí en la tarde los otros. Tan simple. Pero volvamos a cerrar esta idea. Si uno quiere establecer de que hay arresto ciudadano válido y los demás supuestos de flagrancia delictiva, es que estás pensando en el 224B de la Constitución. El 224F no te da ese alcance. Lo segundo, tiene que ser puesto a disposición del fiscal, no del juez. Porque el juez, en el nuevo código sobre todo, te va a decir, ¿y a mí para qué me lo traes? ¿Por qué? Porque hay un tema de principio acusatorio, o sea, tiene que el fiscal postular. Es el caso de él. ¿Se entendió? Un poco que se han confundido con el proceso de Colombia. Es que mira, En el Colombia hay un juez de garantías que califica antes que vaya al de investigación. no lo sé la verdad, pero lo que sí te puedo decir es que lamentablemente a veces, y se ha dado en la práctica, algunos colegas van a Chile, Colombia, lo que fuera, vienen acá y hacen cosas novedosas, ¿no? Como esa pobre jueza que no sé si alguien le habrá regalado, supongo, un martillo. Y tú te darás cuenta que el martillo no forma parte del sistema judicial peruano. Es la campanita, ¿no? Y la jueza anda con su mazo, ¿no? Doctor, Sí. en el arresto ciudadano, la gente captura al delincuente, lo agarra con las especies y se le cuenta su poder. Entonces, lo pone a disposición inmediatamente de la policía. La policía debe inmediatamente comunicar al fiscal y ponerlo a disposición de la fiscalía. ¿Correcto? Pero ¿qué hace la policía? La policía califica y le da la libertad al detenido. Es ilegal, Es ilegal. totalmente. Yo lo denunciaría a la policía, porque él está actuando de manera arbitraria. Porque, fíjate un detalle, y aquí vamos a ver ahora algunos supuestos en los cuales la policía siempre está en contra de este nuevo ordenamiento. Y yo también he compartido con varios policías y dicen, no, este código es garantista, garantista, garantista. Y pregunto, ¿no? ¿Y quién leyó el código? Levanten la mano, ¿quién leyó todo el código? Todos se miran. ¿Y a quién leyó la mitad del código? Se miran. ¿Quién leyó el 10% del código? ¿Y cómo saben ustedes que es garantista? Es que nos han dicho.
En realidad, si la policía quisiera, el código le da un montón de facultades. La policía puede actuar sin que el fiscal le ordene. Urgentes, emergencias. Y le puede hacer pesquisas, o sea, pero no sé quién le metió la idea a la policía que no, si el fiscal no la aprueba, no puede hacerlo. Eso está loco. Él puede hacerlo, pero le da cuenta al fiscal. La diligencia es urgente. Sí, claro. Oye, ahorita están saliendo a Coffee Break, alguien te mete un balazo y hay un policía, te va a corretear, no va a decir, a ver, no puedo, un momentito, voy a llamar al fiscal. Señor fiscal, ¿puedo corretear a la persona o no puedo corretear? O sea, entonces, de hecho que lo puedo hacer. Igual, para que vengan los peritos y todo, igualito. O sea, no es un tema, necesito la autorización. Al contrario, va y en paralelo lo comunica. Ya si el fiscal no lo quiere tomar en cuenta es cosa de él, pero tú trabajas en función de eso. Pero a veces es un poco como que seguir el peloteo, ¿no? Pero eso está mal. Entonces, lo que quiero cerrar un poco la idea es, yo creo que el proceso penal peruano como está actualmente es uno acusatorio con tendencia adversarial, tendencia, fíjate bien, tendencia porque no es pleno, como tú dices. Nosotros, la idea del juez de investigación preparatoria era un juez de garantía. En realidad hemos copiado de otro sistema, pero como somos tan guachafones, le hemos cambiado el nombre para que no sea igual. Pero hemos copiado la idea. Cuando, sin embargo, yo creo que más claro era hablar juez de garantías, porque hoy en día los jueces de investigación preparatoria dicen, no, pero es que no soy garantía. Por darte un ejemplo, un fiscal se excede en el plazo de diligencias preliminares, tú le pides un control de plazo, ¿qué hace el fiscal? No va a la diligencia. Formaliza investigación y te dice, ya ¿para qué voy a ir? Si ya formalicé. Yo hasta el día de hoy he tenido 5 diligencias en las cuales he pedido eso, y cuando ha llegado el fiscal, un poco, digamos, desafiante, Molesto. pero yo ya formalicé la investigación preparatoria, ¿sabes? No, Entonces yo he pero- pedido ahí que el juez compute el plazo de diligencias preliminares con investigación preparatoria. Debería Pues ser. lamentablemente al día de hoy los jueces dicen, no, es que esa ya no es mi chamba porque solamente era discutir el plazo, pero es una audiencia. Claro. Debería de instalar la Si audiencia. quisiera, podría hacerlo porque no está prohibido. Pero sin embargo, yo creo que es un poco no comprometerse más allá. Y por eso el tema viene dado, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es el rol que tiene un juez en todo esto? Porque a mí no me extraña que pueda haber un fiscal que se extralimite de sus funciones, que crea que tiene que combatir el delito, a cualquier modo. Eso no me importa. Pero sí me importa tener un juez que pueda ser el que mida en realidad y dimensiones si corresponde o no corresponde una medida. Eso sí es importante en un sistema, porque es un poco el stopper. Es el que balancea, es el que habla de la proporcionalidad. Pero si tú te das clara cuenta que está inclinada hacia un lado, ahí está frito pescadito. Y que el juez hace con un pedo. Pero eso también, por ejemplo, ¿no? O sea, no... Por ejemplo, a mí no me consta, pero se han dado casos en los cuales tú revisas la resolución y es exactamente lo mismo que el fiscal. La única forma para que se haya hecho eso es que tú hagas un USB, lo has colocado y lo has bajado. O si no, no hay otra forma. O sea, el fiscal le da al juez el UCD para que copie lo que ha hecho. Pero ahí viene la pregunta, Eso ¿no? se dice. Pero ahí viene la pregunta. Yo si fuera juez no me sentiría bien por eso. Es como, mira, hasta el día de hoy yo enseño en la academia y créeme que yo corrijo todos los exámenes. Pero yo sé que colegas se lo dan a asistentes, lo que fuere. Yo detesto, por ejemplo, los exámenes objetivos. Para mí es desarrollo. Otro colega me dice, estás loco, ¿quién va a corregir 80? Pero ese es tu trabajo porque ahí se te das cuenta si vas llegando o no vas llegando, cuál es tu retroalimentación. Y la pregunta es, si has llegado a ser juez para que te pasen como quieras resolver la fiscalía y vas a estar ahí, entonces tu rol no es de ser juez, pues debiste ser fiscal. Porque eso creo que al final no lo vemos aún, pero lo único que está trayendo es que desacredites cada vez la imagen del Poder Judicial. Porque mira, todo tiene una ola.
Ya todos eran héroes, ya llegaste al tope y ahora la ola va a empezar a bajar. Y los que antes fueron héroes ahora van a ser villanos, acuérdate de mí, ¿eh? Entonces, así es, pero lo que... Un juez tiene que ser reconocido por sus decisiones. Que se puede equivocar, se puede equivocar. Pero, por ejemplo, claro, para mí es fácil opinar porque no soy juez, ¿no? Una cosa es estar ahí. Pero si a mí la fiscalía me pide un cambio de medida de coerción, por ejemplo, el debate es muy simple. Dígame, al día de hoy, ¿esta persona ha cumplido con lo que usted ha querido? Sí. Y ahora explíqueme por qué le quiere la prisión. ¿Quién incumplió? ¿Quién incumplió para darle prisión? ¿O por qué se hace? Esa es la discusión. No me cuentes todo el rollo que mira, que la caperucita roja y por... No, cuéntame. Y ese debate no debe durar más de media hora. Doctor, igual sucede en los temas de las audiencias de prolongación de las prisiones preventivas. Los jueces no verifican de que efectivamente el plazo que está solicitando el fiscal sea razonable, ¿no? Y le prolongan la Pero prisión. para que tú te des cuenta, en otros países como en España, detuvieron al señor Nostroza, ¿no? ¿Y que inmediatamente le dieron libertad o no? Y cuando van a autorizar la extradición, la fiscalía, ¿qué dijo? Hay que volverlo a detener. ¿Y qué le dijo el Poder Judicial Español? No hemos visto que haya incumplido ninguna norma, ¿por qué lo vamos a detener? Y los que conocen España, mira, una vez que entraste a España te puedes mover por toda Europa. No hay control migratorio, nada. O sea, si en realidad nosotros se quisiera fugar, se va a fugar, ¿eh? Porque no tiene un grillete, tú no sabes dónde está. Y es que también, date cuenta, tendrías que andar de clandestino y como alguien lo decía alguna vez, te conviertes en un fugitivo. ¿Y tú crees que un fugitivo lleva la vida bien? Claro, no sé que tengas millones de millones y puedas irte a vivir la vida en paz, ¿no? Pero, a ver, entre nosotros, algún mortal, imagínate tú de fugitivo. Eres un paria porque no puedes estar al lado de tu familia porque lo primero que va a perseguir es tu familia. No te puedes comunicar con ellos porque también te van a intervenir. O sea, en fin. Entonces, vamos, no es tan simple eso. Lo que sí, a una persona que le has demostrado que es culpable, le puedes aplicar todo el peso de la ley. Pero antes de eso, no se siente que hay un tema proporcional. Por ejemplo, no soy amigo ni hincha de Villarán. ¿Pero por qué la metes presa? ¿Cuál es el sentido? ¿Tenía impedimento de salir del país? ¿Estaba cumpliendo su diligencia o no? Ya. Keiko. Presión mediática. Pero ahí viene el detalle. Lleva bastante Eso, es que date cuenta, en nuestro país es cíclico. En la década del 90, ¿sabes a quién le pasaba eso? A lo que les imputaban terrorismo. Y tenía la figura del arrepentido. Igual, adentro. Ahora todo es lavado activo. Y crimen organizado, ¿no? Todo es una organización criminal. Entonces, es ahí donde uno tiene que establecer respeto a la persona. La dignidad es uno de los valores más importantes de la persona. La segunda tal vez es, antes mira que la vida, la libertad. Porque nadie, mis amigos, ¿alguno de ustedes conoce la cárcel o no? ¿Ha estado detenido? Llegar a descubrir la miseria en la cual está la cárcel. No conozco persona alguna que haya pisado la cárcel, ha salido y es igual. Sale totalmente cambiado. No hay ninguna que me conozca. Te deja un tatuaje recontra grande en el alma. Y eso cada uno de los jueces debería entenderlo cada vez que manda a una persona presa. No, pero ya como que se va poniendo más duro. O sea, como ven diario eso, ya como que no lo... Pero no fíjate, percibe. no es que me alegre, pero date cuenta, lo mismo está pasando con ellos. Hoy en día, cualquier tipo de denuncia que pueda haber contra un juez o fiscal, ¿qué va a pasar? Lo meten preso también. Hace unos años yo estaba dictando en Moyobamba y justo hablábamos de medida de coerción
y ¡pum!, detienen al fiscal. ¿Por qué? Porque una persona decía que le pedía dinero. Entonces, hicieron un operativo, pero el fiscal decía, a mí no me han encontrado nada. Claro, la persona había dejado el dinero en el baño. Decía, sí, pues, pero ¿dónde está la conversación que yo le pido? O a mí, el reactivo, pásame la prueba de reactivo. Sobre eso pidieron prisión preventiva. ¿Y qué crees que pasó? ¿Se la dieron? ¿Se la dieron? Le dieron prisión preventiva. Una mala defensa. Porque es fiscal y por un tema mediático. Es que ahí viene el detalle. Ya, O sea, ya van con el criterio. si hay un tema de fiscal. predisposición, Claro, sí, así eso lleves al sucede. mejor abogado del mundo. Eso sucede. Siendo abogado litigante, hay que ser bien ingenuo pensar que por algún tipo de condiciones o tus argumentos vas a cambiar de una predisposición. Pero bueno, entonces queda claro este aspecto que estamos hablando, que sí, por favor, quiero que lo tengan en claro, que es la flagrancia delictiva, que son supuestos de excepción. Puede ser arresto ciudadano, y siempre que sean estos supuestos, hasta dentro de las 24 horas, y luego tiene 48 horas para ponerte a disposición del juez, salvo en algunos delitos de gravedad, ¿no? Terrorismo, tráfico de drogas, que son hasta 15 días. Pero nuevamente, en ese periodo también hay que estudiar la proporcionalidad, porque si tú tienes a una persona, por ejemplo, que le han encontrado droga y le están imputando microcomercialización, ¿qué diligencias van a hacer durante los 15 días que justifiquen que tenga 15 días ahí? Porque eso es un plazo máximo. Claro, alguna vez un detenido me decía, lo que pasa es que todos los 15 días son para conseguir la plata. Pues. Uno pasa de micro a consumidor y el consumidor pasa a micro. Porque no se torna razonable eso. ¿Ok? Entonces, el proceso penal al cual nosotros debemos aspirar es aquel que se respete sobremanera los derechos fundamentales. Y cuando digo esto, por ejemplo, es, hoy en día, la Fiscalía prepara un pedido de prisión preventiva y te manda un bloque de 80.000 páginas. El juez lo recibe y te dice, flaco, en 48 horas vienen para sustentar. Y es que para eso no estuvo pensado el código. Porque nuevamente, estamos hablando de casos muy complejos, que ya deberían de ameritar no el cambio en la ley, sino en una forma el aspecto de razonabilidad del juez. Y para eso la solución no la vas a hallar en el Código Procesal Penal. ¿Dónde la vas a encontrar? En la Constitución y tratados internacionales. Pero hasta el día de hoy yo no conozco ningún juez que alegue eso. Y claro, lo que pasa es que tampoco no voy a mentir, pero el día que lo haga algún juez, tal vez ese día lo vota. Y por eso está condicionado. Y es que nadie dice nada. O sea, a mí en realidad me da mucha lástima que un juez, por ejemplo, da comparecencia, le cae la bomba. Da prisión, lo felicita. Entonces, claro, eso es como el perrito de Pavlov, ¿no? Cuando suena la campanita, igualito. Si yo fuera juez, ¿para qué me voy a complicar? Prisión nomás, apela nomás, porque... Pero eso no está bien. Porque eso, como decía Garneluti, lamentablemente es un estado de incivilidad. Y mis amigos, nadie de aquí presente está libre de caer. Y me quedo con una frase que lamentablemente no sé quién la dijo. Todos aquí presentes podemos estar seguros que no vamos a cometer un delito. Pero ninguno de nosotros puede estar seguro que puede ser condenado por un delito que no ha realizado. Que te quede claro eso. Por eso es importante tener un proceso que respete garantías mínimas. Porque si no lo tienes, mira, agradece a Dios porque tienes una cama que dormir hoy día, pero mañana no vas a saber. Y eso no es correcto. No es un Estado social democrático de derecho. Es totalmente barbarie. Y aquí solamente somos sobrevivientes. Y eso está mal, mis amigos. Y por eso donde pueda uno tiene que reclamar y exigir que esto cambie. ¿Se puede ser efectivo? Sí, claro. Cuesta más trabajo. Es como hacer una tesis. Hacer una tesis cuesta. Pero copiar y pegar, no. Pero no es el mismo producto. Pues. Entonces,
este pequeño repaso al breve marco constitucional que hemos tenido sirve de paso para que ustedes se den cuenta, como tu nombre era, ¿no? Julio. Decía Julio, que aquí nosotros tenemos algo que es importante, y es que esto forma parte inicial del código, y en puridad, mis amigos, es lo que todos deberían de conocer si tienes alguna duda en la aplicación del código. Sin embargo, tú vas a revisar diferentes resoluciones de primera, segunda instancia y de la Corte Suprema que muy poco hablan de esto, cuando en realidad deberían de hacerlo. Vamos a poner el primer ejemplo. Uno puede establecer y considerar que el Código Procesal Penal 2004 tiene 4 partes fundamentales. La primera, que está en el artículo 10, ¿qué dice ahí? Si uno revisa, por ejemplo, la prueba que se ha dado para la Junta Nacional de Justicia, una pregunta que le han dado con palo: ¿cómo es posible? Ignorantes, ¿cómo es esto? Porque decía algo así, que el título preliminar prima sobre las demás normas. Claro, si tú no sabes nada de procesal penal, mejor cállate. Porque resulta que en nuestro país el ordenamiento procesal penal tiene algo bien curioso. Y es que las normas del título preliminar están por encima de las demás. Oye, ¿eso es correcto? ¿Eso es así en un ordenamiento jurídico normal, regular? No. Pero ¿te acuerdas cómo te dije que se había hecho este código? Ya, pues, ¿y se sentaron a analizar y ver? No, pues. Por eso, que hizo el título preliminar, ¿qué quiso asegurarse? Eso es la ley. Y además no me parece mal, ¿por qué? Porque este título preliminar está hablándote de principios y derechos, y después vamos a ver cuándo esa primacía no primaría. El segundo aspecto te va a hablar de la estructura del proceso. El tercer aspecto, del Ministerio Público, del Poder Judicial. Y el último, sobre el procesado. Y nuevamente, como lo decía, el derecho penal nace para proteger al investigado, y el proceso penal también. Y por eso, si tú agarras y lees, por ejemplo, uno de los textos que más me gusta es de Becaria, donde él te reconoce y te hace notar que todos los agravios, todas las falencias, todo lo negativo que podría ocurrirle a alguien dentro de un proceso es al imputado. Y por eso en su libro Entre delitos y las penas reconoce eso. A ver, ¿quién lee eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Prevalencia de las normas de este artículo 10. Las normas que integran el presente título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. Por eso, en la pregunta que tanto han criticado, ¿es correcto eso o no? Quien sabe procesal penal debe saber que hay una primacía de la norma del título preliminar. Claro, si nunca en tu vida has visto eso, te va a parecer que es una pregunta tonta. ¿Pero era tonta la pregunta? No opines cuando no sabes algo. Y mucha gente se ha metido a opinar que mal, que te... Pero en fin. Entonces, la primera idea clara que tienes que tener es, si tú tienes alguna duda de la aplicación de una norma, ¿a dónde tienes que ir? Al título preliminar. Y se lo digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes revisan las normas del proceso de terminación anticipada, se darán cuenta que no está consagrado de manera expresa la apelación cuando se otorga la terminación. Entonces la discusión era, ¿se puede apelar o no se puede apelar? Y todos se quedaban con la idea central en que si no lo dice la ley, no se puede apelar. Y ahora veremos cómo pudo haber sido, cómo debe haber sido, si es que se hubiera aplicado el título preliminar.
¿Alguien puede leer el artículo 70 del Código Procesal Penal? El artículo 70. Prohibido de informar. Ya, prohibición de informar. ¿Y qué implica cuando tú me hablas de prohibición de informar? ¿Qué implica eso? La policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados cuando se trate de la víctima, testigos o de otras personas que se encuentran o pudieran resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible. Requerirá la previa autorización del fiscal. Ahí viene la pregunta. Si tú quieres informar o presentar a la víctima de un delito, tienes que preguntar al fiscal. ¿Y cuando es el imputado? No está autorizado. Entonces la policía puede hacerlo, como lo hace el día de hoy, ¿no? Te pone tu chaleco de detenido, te pasea, sube y baja escalera, para que te vea todo el mundo, ¿no? ¿Y para qué hace eso la policía? Pero lo permiten. ¿Y cuántas veces has visto que hagan lo mismo con un juez o con un policía o un fiscal detenido? También se ha hecho. ¿Así? Sale una foto del juez, del secretario. Sale la noción de Pero no inocencia, mucho. pase. Más sale de los enemigos de la democracia. Claro que va contra la presunción de inocencia. O sea, a ver, Si lo observan, quieren borrar esa foto después de la meten en la gente. pero es que tú te das cuenta, cuando la policía captura a un grupo de delincuentes, siempre es una banda, ¿no? Para ellos, Si son cinco organizaciones criminales, Y la prensa está ahí. Y tiene un nombre, ¿no es cierto? Sí, hablamos. Ya. ¿Y quién le pone el nombre? La policía y el fiscal. Todos son los malditos. ¿Ah? Todos son malditos. ¿Y por qué crees que hacen eso? Eso no es porque que sean literatos, ¿no? sin más. esos son para que hablen más que nada de eso. Lo que pasa es que tú vas estigmatizando a la persona. No es lo mismo que tú digas, presentas a fulanita y tal, que es kinesióloga, que digas Rosberry, miembro de una organización de prostitución internacional. ¿Qué suena más caché? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Se entiende? Entonces, pero se puede hacer, ¿no es cierto? La ley dice que sí. La ley dice que sí. La policía podrá informar a los medios. Entonces, si yo fuera policía, te digo, y lee el 70 nomás para que te des cuenta que sí puedo. ¿Cómo es? Pero como lo interpretan ellos. No, ¿cómo lee? Mira el 70 que dice. Claro, o sea, están autorizados a informar, pero no en la forma que ellos informan. Allá no te preocupes, no lo vamos a presentar. Vamos a sacar su foto nomás y vamos a decir que él está siendo investigado por presunto delito de violación sexual de un menor de 3 años. Te puedo asegurar que nunca más van a dejar que se le acerque un niño a él. Pero es que, a ver, póngase a pensar. Hay delitos que te van a estigmatizar. Uno de ellos es violación sexual. Si te imputan que eres pedófilo, así ven el Papa y te absuelva, la gente se va a quedar con el bicho o no. Te va a decir, debe haber sido por algo. Claro, si te imputan que eres estafador, hasta sacas pecho cuando... Bien hábil, ¿eh? Pero lo otro no. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿se puede informar o no se puede informar? ¿Sí o no? Es que mira, acá se aplica algo con lo que en antaño decían las abuelas, ¿no? El hombre avanza hasta donde la mujer lo permite.
Hoy en día ha cambiado, ¿ah? Totalmente. Lo que quiero indicarles ahí es que igual la arbitrariedad y el abuso existe mientras se permite. Y ahí viene el detalle. ¿Qué podría afectar que den información sobre una investigación? Por ejemplo, si vas a postular a un trabajo y ven que sea en la pantalla, pero ese muchacho que lo acaba de entrevistar en la mañana, ¿te van a contratar? Nadie se quiere comer un pleito, ¿para qué lo van a contratar? Y todavía pedófilo o proxeneta. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Olvídate que existe el código. ¿Tú qué podrías hacer? ¿Cómo sustentarías que no se puede hacer eso? Hay toda una historia en el artículo 70 del Código Procesal Penal. Tú leías el subtítulo. ¿Qué dice el subtítulo? Por si acaso, a diferencia de otros ordenamientos, mejor dicho, de otros cuerpos normativos, los subtítulos forman parte del código. No es que cada editorial lo ha puesto. ¿Y qué decía ahí? Prohibición de informar. Pero cuando tú estás leyendo dice, si puede, ¿no? A ver, lee, después que dice la policía, agrégale un no. A ver, léanlo así. A ver, quiero leer. La policía no podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados, cuando se trate de la víctima, testigos o de otras personas que se encontraren o pudieran resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible, requerirá la previa autorización del fiscal. Tiene mayor lógica, ¿no? O sea, oye, jamás puedes informar sobre el imputado y de la víctima si el fiscal lo prueba. Pero ¿qué pasó? La policía reclamó y dijo, mira compadre, si a mí no me permites eso, no voy a poder capturar a más delincuentes. Y por tanto tú le estás dando la posibilidad de que mayores delincuentes salgan. Entonces el legislador, ¿qué hizo? Le borró el nombre, pero no el subtítulo. Estás en Perú, así es en Perulandia, así son las cosas, ¿verdad? Se borró, pues sí. Parece jugoso, pero es así. Entonces, pero hay un problema. El que hizo no contó que en el título preliminar ¿alguien puede leer el 2.2? ¿Qué dice? Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. ¿Tu nombre es? Katy. Katy. ¿Te das clara cuenta que ese 2.2 entra en colisión con el artículo 70? Claro, antes no tenía colisión porque decía la policía no podrá. Pero cuando borra el no y dice la policía podrá, ya tiene un conflicto. Y la pregunta es, ¿cuál aplica? Entonces, te das cuenta, mi amigo, hay que saber de esto para poder darse cuenta que hay contradicciones que hay entre las normas del código y por tanto vas a aplicar título preliminar. Porque eso, ¿sobre qué descansa? Sobre un principio, garantía y derecho, que viene a ser la presunción de inocencia. Miren, en ese sentido, un fiscal podría establecer y ordenar que la policía no presente a la persona. Es más, inclusive ya hay decisiones de la Corte Interamericana que opinan al respecto, ¿no? Tú no puedes presentar a nadie como culpable, porque claro, ya lo estás estereotipando. No es lo mismo que tú presentes a alguien con un chaleco detenido que a alguien que no sea eso. ¿Sí hay que entender o no? Sí. Y en los casos de flagrancia. Igualito, mi amigo. Tú no tienes el derecho de... Vuelvo a reiterar lo que dije hace un rato. La flagrancia se puede discutir y te voy a dar un ejemplo personal. Hace muchos años atrás me invitaron a la casa de una amiga. Éramos 3 parejas, nos pusimos a conversar
y cada uno se fue a un cuarto. A mí me llevaron y cuando yo estaba en el cuarto le dije, oye, yo creo, esta es la habitación de tu papá, ¿no? Sí, tranquilo, no viene. Y en eso siento, trac, clac, allá le digo, están abriendo la puerta. No te preocupes, te tapas, tú estás pensando. Tac, 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 la escalera. Están subiendo las escaleras. No te preocupes. No, no, no. Y plac, clac, quieren abrir la puerta y está cerrada. Y escucho la voz. ¿Quién está ahí? Yo lo miro y le digo, ¿y? Tranquilo. Papi, estoy desnuda, lo cual no era cierto. Estoy desnuda, ¿puedes traer una toalla del baño? Y yo, el papá, que tampoco no era tonto, empezó. Le dije, no, ¿sabes qué? Yo tengo que salir. Me decía, tírate por la ventana. Un segundo piso, le digo. Entonces abrí la puerta y le dije, no es lo que usted cree. ¿Para él está en flagrancia o no? Sí. Ya. Pero no había nada, ni presunción, ni cuasi flagrancia, nada. Todo estaba en tentativa inacabada todavía. Pero ¿puede discutir? Claro que se puede discutir. O sea, cuento otro caso. Hace muchos años atrás, veníamos con un profesor, ya no digo su nombre, que me dice, tú siempre me haces mala fama diciendo mi nombre. Y era 23 de diciembre. Y 23 de diciembre, ¿cómo está uno? Está hipócrita, ¿no? Porque el que te cae mal te cae bien, estás pidiendo los regalitos. Ya. Llegamos al aeropuerto y había un señor que discutía con la chica del counter porque no lo dejaban embarcar porque tenía una maleta de este vuelo. Y él decía, pero por favor, no, le dijo, usted está fuera de hora. Entonces, como nosotros íbamos a dar clases, por lo general no tenemos más allá que las cosas que vamos a... Entonces este profesor se acerca y dice, pero por favor, ¿cuál es el problema? Si se le ve al señor que es un tipo decente. Por favor, ponga la maleta a mi nombre y yo voy en el siguiente vuelo. Entonces la chica del counter le dice, ¿y usted lo conoce al señor? No, pues se le da clara cuenta que es una persona honrada de la cara. Voltea y me dice, no, Vladimir, a mí ni me metas, compadre. Si tú llevas la maleta es por tu entera responsabilidad. Porque fíjate, él puede haberse muy incauto, muy ingenuo y llevaba la maleta. ¿Y qué pasa si llega al aeropuerto y hay droga en la maleta? Ahí hay flagrancia, mi amigo. Él podría decir, no, pero ¿sabes qué? Yo no había dolo. Sí, pero eso lo discutimos luego. Como tal, ahorita tienes posesión. En efecto, yo podría haber hablado luego de que él, por tonto, por hacer un favor, confío en esta persona, pero no hay delito. Pero eso se tiene que discutir luego. Y ahí también hay que ver cada supuesto. Por ejemplo, también, ¿se puede tener por faltas o no? ¿Se puede o no? Hello, ¿ustedes que estudian arquitectura, periodismo? No tengan miedo, o sea, todos se aprenden. ¿Sí? ¿Por qué? No constituye delito, pero un juez tiene que determinar si sale o no sale con la ¿Ah, sí? No se decide por falta. Hemos perdido 2 horas y media de nuestro tiempo hablando de la flagrancia delictiva y les hago una pregunta simple. A ver, lo primero que la próxima vez que yo venga a dictar voy a decirle que pasen por una ducha de agua fría y saquen... Mis amigos, dense cuenta de un detalle, el 224F ¿de qué habla? ¿Y eso qué te implica? ¿Que cometas? Por eso mi pregunta es, cuando tú cometes una falta, ¿te pueden detener? No, pero no te pueden detener. ¿Se entiende o no? Pero ¿cómo se califica que es una falta? Esa es otra cosa. ¿Cómo sabe? Esa es otra cosa. ¿Cómo sabe el ciudadano? Esa es otra cosa. Pero a ver, por ejemplo, ¿quién marca tu teléfono? ¿Cómo voy? Ya, o sea, esto hoy día vale 50 soles.